vida que va mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Una vida influenciada por un poder que llama a las cosas que no son como si fueran, y de un poder que da vida a Dios. Es otra clase de vida. Aquella vida normal, aquel marco de las posibilidades humanas, es transformada, se convierte en algo totalmente nuevo cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor de la gloria.
Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Dice que solo el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma con cosas vanas, ni jurado por engaño. Vamos a orar. Padre, qué lejos estamos de tu santidad. El abismo es inmenso. Con razón, todos estábamos condenados. Como bien decía Andrés, nunca entenderemos lo grande, lo inmenso, lo profundo que tuvo que ser la cruz para poder hoy, tan siquiera, poder tocar tu palabra y tenerla en nuestras bocas. Te ruego, Dios, que nunca olvidemos este detalle, para que nuestro corazón se reviente de agradecimiento por nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los niños ya se fueron. ¿Qué significa realmente ser un cristiano? Pablo le escribió a una audiencia, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol Pablo de ninguna manera dirige esta carta a los ciudadanos de la ciudad de Éfeso. No fue a ellos. Solo se la envió a personas que tienen ciertas características. La Biblia no es un libro dirigido al mundo. Qué error pensar eso. La Biblia es una carta donde Dios expresa su amor a personas que tienen ciertas características. A los que hoy son sus hijos y a los que en el futuro serán sus hijos. Dios no escribe su carta, su libro, a personas que nunca lo conocerán, ni lo conocen. Ahora, no es que Dios no quiera escribirle al mundo en general, no es eso. Es que ellos, el mundo, los incrédulos, no aceptan. ¿Oyeron eso? No aceptan. Ellos tienen indiferencia, ignoran, desechan, repudian, relegan, le aplican la ley del hielo a las enseñanzas de Dios porque ellos piensan que son un ridículo. Es claro que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, son ridículo y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que pasa con el mundo. La Biblia y todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, no les interesa, les parece ridículo. Por eso Dios no les habla a ellos. Además, tenemos que recordar que Dios no es injusto al no escribirles a ellos. Él ya se reveló, se manifestó al mundo a través de la creación, ¿verdad? Su poder y deidad se hicieron claramente visibles por medio de las cosas hechas en el mundo a través de la creación y lo rechazaron. Los hombres y mujeres decidieron, en vez de adorar a Dios, adorar a la creación, que incluía adorarse ellos mismos. De modo
que no tienen excusa en el día del juicio final. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no entendemos a quién les escribe, no entenderemos lo que el apóstol quería decir a su audiencia, ni tampoco lo que los efesios entendieron cuando recibieron la carta. Es de suma importancia este punto porque sin entender esto, no se podría interpretar de manera correcta la carta a los efesios. No se podría entender. Por ejemplo, podríamos llegar al punto de interpretar que Pablo le escribe a toda la humanidad diciéndoles que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, aunque ellos permanezcan en el pecado. No, eso nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, se lo dijo a los santos y fieles, no a los incrédulos. Muy importante entender eso, muy importante. Así que Pablo les escribe exclusivamente a personas que a través de su vida muestran que son santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta no es para los que no son santos y mucho menos para los que no son fieles al Señor Jesucristo. Esta carta, por lo tanto, es exclusivamente para los cristianos. Y hoy es importante que te des cuenta de lo que significa ser un cristiano y ver si estas características están realmente en tu vida. Hoy en día, hoy es un día para que oigas con atención lo que vamos a hablar. Porque como dijo Martin Lloyd-Jones, yo enfatizo esto porque me parece a mí que la necesidad más grande de la iglesia cristiana hoy es darse cuenta de qué significa ser un cristiano. Así es que, primero, la primera característica que tienen estos hombres y mujeres a los cuales Pablo les escribe en Éfeso es que son santos. Santos. Esta es la primera característica, ¿verdad?, de la audiencia. Es la primera característica de un cristiano. La religión católica, de donde venimos la mayoría, ha tergiversado completamente el uso de esta palabra. El error consiste en que la Iglesia Católica enseña que todos los católicos son cristianos, pero solo algunos logran ser santos. Y estos son dignos de veneración, los elevan a los altares y se convierten en intercesores. Señores y señoras, esto es una herejía. Una herejía. Nadie puede ser cristiano si no es un santo. Por eso podemos decir que la carta a Éfeso es dirigida a cristianos. Pero tampoco podríamos entender la palabra santo si no conocemos su verdadero significado y su origen. Santo significa reservado, dedicado, apartado, en este caso en un sentido bíblico, para Dios. Y la santidad tiene su origen en Dios. Y Dios es santo por dos cosas puntuales. Número uno, porque Dios está completamente separado y es completamente independiente de su creación. Completamente separado. ¿Verdad? Como dice Berhoff, en un sentido original denota que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y está exaltado por encima de ellas en majestad infinita. ¡Qué locura es la del hombre de pensar, y aún de algunos cristianos, de pensar que Dios es como Él! Dios es completamente diferente, está por encima.
yo no sé cómo explicarlo, está en majestad, en santidad, está infinitamente separado de nosotros. Dice el 1 Timoteo 1:15, el único, o sea, no existe otro. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Es el único, separado de todos los demás. El mal del mundo no lo puede tocar y mucho menos manchar. Habacuc decía, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Esto es algo terrible, porque vemos que Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecador. Dios no puede ni nunca podrá estar de acuerdo con el pecado. Nunca. Este es el mensaje que hemos recibido, que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta separación es muy clara cuando vamos al Antiguo Testamento y recordamos el tabernáculo o el templo, ¿verdad? Dios habitaba en un lugar llamado el lugar santísimo y estaba detrás de un velo casi impenetrable. ¿Por qué así? Porque la santidad de Dios no permite que el hombre pecador tenga acceso a él. ¿Oyeron eso? No, el hombre pecador no puede tener acceso a él. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, por él y por el pueblo, podía entrar a ese lugar con gran temor. Al punto que el traje del sacerdote al final estaba lleno de campanitas, y él cuando entraba tenía que estarse moviendo, y si las campanitas no se oían, era porque había sido fulminado por la santidad de Dios, porque había entrado de una manera inadecuada. Recordamos a Nadab y Abiud, hijos de Aarón, que se acercaron a Dios con fuego extraño y fueron quemados inmediatamente. Los hijos de Aarón. Y cuando vamos a Isaías, cuando Isaías se topa y ve la gloria de Jesucristo, Isaías dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías sabía que lo que seguía era la muerte al haber visto la gloria de Dios. Y esta es la reacción correcta. Cuando de verdad un hombre ha visto la gloria de Dios en la obra de la cruz de Jesucristo. Y entonces tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que aceptar la condenación. Y esto tiene que llevarlo al arrepentimiento y a buscar un Salvador. Y número 2, Dios es santo porque Él trasciende en pureza y santidad. Es perfecto en estas virtudes. Él es completamente puro. También Berkhoff decía, esta santidad ética de Dios puede definirse como aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él eternamente dispone y mantiene su propia excelencia moral, aborrece el pecado y exige pureza a sus criaturas morales.
Su santidad se manifestó también en la ley que Dios puso. ¿Se acuerdan? Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Números. Él expuso una ley al pueblo de Israel con el propósito de que ellos fueran santos como Él. Y también Berkhoff dice, esa ley en todos sus aspectos fue diseñada para imprimir en Israel la idea de la santidad de Dios y suscitar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. Y es esta santidad, esta perfección a lo que Dios nos llama, porque en el Nuevo Testamento Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Entonces, a través de esta definición y este origen, los santos son aquellos que en su vida muestran rasgos de la santidad de Dios. Aquellos que fueron puestos aparte para Dios por haber creído en Él. Inexcusablemente, esos que fueron puestos aparte a través de la salvación, inexcusablemente mostrarán esa santidad en su manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres cristiano, los creyentes, los santos, viven en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. Ya no actúan como el mundo actúa. Poseen nuevos intereses, nuevas metas. Poseen nuevos amigos. Ya no hablan igual al mundo. Su tema es otro completamente diferente. Su forma de vestir cambia. La persona ya no viste para dirigir los ojos hacia ella, sino para glorificar a Cristo con pudor, dice Pedro. Poseen nuevos hermanos, los santos de la iglesia. Aman congregarse y aman también el compañerismo con otros santos. Pero sobre todo, ahora, su amor es Cristo. Su vida es Cristo. Y cumplir sus deseos se convierte en su pasión. Y ya su vida no importa para cumplir sus propios deseos. Eso es una persona santa. ¿Verdad? Y todo esto se da porque un día fueron salvados por la sangre de Cristo. Dice Gálatas 1:4, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, no solo para darnos la salvación, sino, oigan, para rescatarnos ¿de qué? De este mundo de maldad en el que vivimos. No podemos seguir viviendo igual. Una persona que ha creído en Cristo no puede seguir viviendo igual. Es imposible. Pero lo precioso es que toda esta santidad que hoy tenemos solo se debe a Cristo. Y por eso ese pasaje termina diciendo en Gálatas 1:5, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Así es que si tú tienes una vida santa, no pienses que fue por ti. Si pecas, sí fue por ti. Así es. Así es. Wiersbe decía, para el creyente dedicado no hay tal cosa como secular y sagrado. ¿Oyeron eso? No es que la iglesia es una cosa y las cosas de la iglesia son sagradas, pero el trabajo y todo lo demás es secular. No. Para una persona que es santa, todo lo que hace y todo lo que se dedica es santo, es sagrado. Toda la vida es santa, puesto que vivimos para glorificar a Dios. Incluso actividades ordinarias, tales como comer y beber, pueden ser hechas para la gloria de Dios. Si algo no puede ser hecho para la gloria de Dios, entonces podemos estar seguros de que no es la voluntad de Dios. Entonces,
tú no eres un santo si sigues en el mundo. Tú no eres un santo si sigues la corriente del mundo. Tú no eres un santo si el mundo te vence. Si el mundo te hace actuar de manera contraria a la palabra de Dios, no eres un santo. No lo eres. No lo eres. Si haces las cosas para quedar bien con el mundo, no eres un santo. Si eres amigo del mundo, no eres un santo. Es más, si eres un amigo del mundo, eres un enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4. Así de claro. Recuerda, no eres una persona salva si no estás viviendo y creciendo en santidad. Ahora un punto muy importante. Sí es cierto que ser santo es un regalo de Dios, estoy totalmente de acuerdo. Que es por gracia, que es en Cristo Jesús. Hebreos 10 y 14 dicen: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, es por Cristo. Fue por Él. Esta gracia de ser santos, una vez y para siempre, fue posible por el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz. ¡Qué regalo! ¡Qué gracia! Pero como dice Wisby, pero la elección de la gracia divina de los pecadores para que lleguen a ser santos siempre incluye responsabilidad y no simplemente privilegio. ¿Recuerdan que leímos? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed es un imperativo, es un mandamiento que se debe cumplir. Y debido a que ya fuimos llamados, ahora tenemos el privilegio y la responsabilidad de decidir intencionalmente ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en todo, en lo que vemos, en lo que oímos, en los negocios, en los compromisos que tenemos. Santos en el matrimonio, fieles, santos, santas. En todo. En todo. En el trato con nuestros hermanos tenemos que ser santos. No tenemos excusa para no ser santos. No es una opción. No es una opción el ser santos para aquel que ha sido santificado por la gracia de Cristo. No es una opción. Es una responsabilidad. Pablo le decía a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y los llama a los santificados en Cristo Jesús. Y después les dice, oigan esto, repito el versículo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Sí, ya fuimos santificados, fuimos apartados para Cristo, pero somos llamados a ser santos en la vida práctica, diaria. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero decirte que si eres creyente, sí, ya Dios encendió una luz en tu vida. Pero esa luz no es para ponerla aquí abajo. No existe esa opción. Si eres un creyente, esa luz se puso arriba y alumbra a todos los que la ven, siendo santos en toda la manera de vivir, ¿verdad? Y Pablo le escribe a aquellos cuya vida alumbra a todos los ciudadanos en la ciudad de Éfeso. A esos que están alumbrando con su santidad,
en medio de una ciudad llena de brujería, idolatría, inmoralidad, satanismo. Esos santos, a esos que están alumbrando en Éfeso, Pablo les dirige esta carta. Es a ellos, es a ellos. Es el poder de Dios para transformar a pobres perdidos, pecadores, en santos. Esa es la gracia de Dios. Nosotros podemos tener una excusa. ¿Cuál? Rodrigo, es que usted no sabe en el ambiente que yo me manejo. Ahí es que no se puede ser santo. Pues si no se puede ser santo, ahí tienes que salir corriendo de donde estás. Tienes que salir corriendo como José. Así es que Martin Lloyd-Jones decía esto. ¿Qué esperanza había de que el cristianismo floreciera alguna vez en tal lugar? Refiriéndose a Éfeso. Se nos debe recordar que el Evangelio no es una enseñanza humana, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio incluye el poder para que seas santo. Entonces, Pablo le escribe a los santos. ¿Por qué le escribe solo a los santos? Vean qué interesante. Ellos fueron los escogidos por Dios para ser santos, dice Efesios 1:4. Ellos son los que son llamados a una esperanza y los que reciben las riquezas de la gloria de su herencia, 1:18. Son los santos los que pueden entender el amor de Dios, 3:18. Son los santos los que pueden ser edificados y perfeccionados, 4:12. Son los santos los que pueden llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son los santos los que dejan de ser niños fluctuantes. Son los santos los que pueden ser llenos del Espíritu. Son las santas las que se pueden sujetar a sus esposos como al Señor. Son los santos los que pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Son los santos los que pueden ponerse y armarse con la armadura de Dios. Si no eres santo, no puedes hacer nada de eso. Si no has nacido de nuevo. Dice que Pablo escribe a los santos, pero también a los fieles. Y aquí vamos a ver una sorpresa como yo me la llevé. Porque aquí el sentido principal de la palabra es relativo a creyente. Fieles significa creyentes. Es la misma palabra en el griego. Una fe que confía. Uno que está lleno de fe. Uno que ejerce fe, decía Martin Lloyd-Jones. Es la misma raíz de la palabra griega, la palabra creer. Cuando leemos en Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito para que creáis, es fieles, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, fieles, tengan vida en su nombre. Así que podemos ver que fiel, la mayoría de veces en la Biblia, tiene que ver con creer. A los santos que creen, le dirige esta carta. El cristiano es una persona que ha creído. En cualquier cosa, no. En alguna fábula, no. En alguna historia de hombres, no. Entonces, ¿verdad? Porque a veces oímos esta expresión, miras que tengo un amigo, y él, miras qué creyente que es. ¿Creyente en qué? Sí, miras qué creyente que es. Y miras que sí, buena gente. ¿Que creen qué? El cristiano es alguien que cree y por lo tanto ha puesto toda su confianza. Puedo decirlo así. El creyente es alguien que cree de tal forma que ha arriesgado su eternidad, que ha arriesgado sus relaciones, que ha arriesgado todo por creer en el hecho de que Jesús Nazaret se encarnó, que tuvo una vida perfecta, ¿verdad? De que murió y resucitó y un día volverá.
Ese es un cristiano. Repito, un cristiano es el que cree, arriesga su eternidad, arriesga su futuro, arriesga sus relaciones, arriesga todo por creer que Cristo se encarnó, tuvo una vida perfecta sin pecado, murió, resucitó y volverá otra vez. Ese es un santo. Si no has creído esto, no eres. Si no has creído esto de esta forma, no has nacido de nuevo. Yo recuerdo que cuando Cristo me alcanzó, Caro, mi esposa, se enojó un poquillo. Y me dijo que ella pertenecía a una religión y que ella iba a seguir en esa religión. Y yo no sé cómo, no entiendo cómo. Yo le dije a Caro en aquel momento, Caro, no sé qué vas a hacer. No sé si me vas a dejar o qué vas a hacer, pero yo voy a seguir a Cristo. Eso es lo que Cristo hace en una persona. Eso es el fruto del Evangelio en una persona. Arriesga todo por seguir a Cristo. Y lo vemos por toda la Biblia. Lo vemos luego de que Pedro, lo vemos por toda la Biblia, eso lo vamos a ver más adelante, pero así es. Es una persona que cree y arriesga todo por Cristo. El fiel, el creyente, está lleno de esta confianza. Pero también podríamos hablar un poco, como dice Martin Lloyd-Jones, la palabra fiel en un sentido secundario indica que los fieles guardan la fe, sostienen la fe, son constantes en la fe, leales en la fe, y están listos con Pablo para defender la fe y para contender ardientemente por la fe. Los santos son fieles porque han decidido ser testigos. Y como habíamos dicho, la palabra testigos implica estar dispuestos a dar la vida por lo que creen. Los mártires fueron testigos. Todos en la Biblia que creyeron fueron testigos porque estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían. No importaba si el mundo se levantaba contra esa fe. Judas nos decía esto: amados, por la gran solicitud que tengo de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Judas quería hablar acerca de la salvación, pero se dio cuenta de que había algo que a la iglesia le urgía más. Y dijo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pablo decía a los Gálatas: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuando Juan y Pedro fueron apresados porque estaban predicando y llenando a toda Jerusalén con el evangelio, fueron apresados y les prohibieron hablar. Y dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué triste personas que obedecen a otros antes que a Dios. Obedecen a sus esposas antes que a Dios, obedecen a sus esposos antes que a Dios. Obedecen a sus padres antes que a Dios. Obedecen a sus hijos antes que a Dios. Qué triste es ver eso. ¿De dónde nace toda esta fidelidad en los que creen? De tener una experiencia, de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo resucitado. De ahí nace la fidelidad.
Fue la experiencia de un encuentro con la gloria de Cristo resucitado que hizo de cobardes como Pedro y Juan testigos que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres delante de todas las autoridades de Jerusalén. Fue la experiencia del encuentro con la gloria de Cristo resucitado que hizo que un perseguidor y asesino de los seguidores de Cristo se convirtiera en uno de ellos y se convirtiera en un luchador ardiente por la fe, el apóstol Pablo. Posiblemente no eres fiel porque no has tenido un encuentro con Cristo verdadero. No has tenido un encuentro con Cristo. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Si esa fe no está en ti, claudicas con el mundo. Cuando estás con el mundo, claudicas. Te conviertes en uno de ellos, hablas como ellos, te ríes de sus chistes, entras en sus chismes, el mundo te vence. Es porque posiblemente esa fe no esté en ti. No eres un santo. No eres un santo. Solo cuando la luz de Dios resplandece en un corazón y lo ilumina, es que la persona puede ver la gloria de Dios santo en el rostro del Señor Jesucristo a través del Evangelio, de su obra en la cruz. Y es entonces cuando llega a ser un testigo fiel de Jesucristo. Así es que si esto no está pasando en tu vida, yo te ruego hoy que clames a Dios, que ilumine tu corazón y puedas ver la gloria de Dios en Cristo. Y esa es la frase que sigue. A los santos y fieles, en una frase tan sencilla, pero tan grande y tan gloriosa, en Cristo Jesús. Una de las frases más espectaculares de la Biblia, en Cristo Jesús. Qué precioso que es estudiar y ver cada detalle, ¿verdad? Porque yo le preguntaría a alguien, ¿qué significa en? Facilísimo. ¿Quién no sabe en qué significa? Pero qué precioso es entender, y cuando uno lo estudia y va al diccionario y ve el significado, uno dice, wow, qué profundo que es este en. Qué profundo. En indica un lugar donde está algo. ¿Se imaginan? Estamos en un lugar, estamos en Cristo Jesús. Pero también indica la posición de algo que está encima de otra cosa y está en contacto con ella. Este micrófono está en el podio, está sobre el podio, está descansando en el podio. Los santos y fieles se encuentran en Cristo. Los santos y fieles están en contacto, pegados sobre la roca que es Cristo. Esto nos da la idea de que los santos y fieles están unidos en Cristo, pero también que Cristo es la base que los sostiene. Qué profundo es entender eso. Qué descanso, por Dios, saber que estamos en Cristo. ¿Saben? Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Hoy Él vive y nosotros vivimos con Él, en Él. Hoy Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros estamos sentados con Él. Un versículo que expresa
expresa lo que significa en Cristo Jesús es porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se imaginan? Estamos no solamente dentro, sobre, sino escondidos en Cristo Jesús. Y cuando Él se manifieste en gloria, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué frase en Cristo Jesús? ¿Qué frase? Los santos y fieles están completamente unidos, ligados, pegados, seguros de recibir toda bendición, pero en Cristo Jesús, no por nosotros, en Cristo. ¡Ja! Qué precioso, ¿verdad? Ahora, Beckroff dice, la revelación más elevada de esta santidad fue dada en Jesucristo, quien es llamado santo y justo. El reflejo en su vida, la santidad, Él reflejó en su vida la santidad perfecta de Dios. Y por esto es por lo que toda bendición y gracia de Dios en nuestra vida es debido a que estamos en el santo, el perfecto, el justo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Padre, ¿qué hace? Nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escogió en Cristo, nos aceptó en Cristo, tenemos herencia en Cristo y nos crea en Cristo para buenas obras. Nos creó de nuevo para que anduviéramos en santidad en Cristo. Para concluir, hoy en día, Cristo ya no está sobre la tierra. Ya no está sobre la tierra. Y la única visión que puede tener el mundo de la santidad de Dios es a través de personas, las cuales Él santificó, pero también que deciden intencionalmente vivir en santidad y creer en Él, ser fieles. Porque Beckroff también dice que finalmente la santidad de Dios también se reveló a la iglesia como cuerpo de Cristo. Si los que se llaman a sí mismos cristianos no son santos y fieles, los incrédulos jamás conocerán a Dios y su santidad. Yo de verdad que le doy muchas gracias a Dios porque cuando nosotros nos convertimos, mi papá se opuso muchísimo, muchísimo. Fue muy fuerte su oposición. Pero Dios nos dio la gracia para mantenernos fieles en medio de la oposición de mi papá. Años después, mi papá fue a mi casa a tocarme la puerta para decirme, necesito a Cristo. Si tú no te guardas en santidad, si no brillas en santidad delante de sus familiares, tus familiares no tienen esperanza de conocer a Cristo. Y se irán al infierno por toda la eternidad. Si tú claudicas en tu santidad. El mundo solo conocerá la santidad de Dios y deseará a Cristo a través de la santidad de los fieles que siguen a Cristo. Un incrédulo jamás le pediría consejo, pienso, si es inteligente. Un incrédulo jamás le pediría consejo a un amigo que se porta como él. Un incrédulo, si es inteligente, un poquito, buscará consejo de alguien que es diferente a él. Porque ¿qué le puede aconsejar una persona que se porta como él, que habla igual que él, que hace lo mismo que él, cuando él está en una situación difícil? Somos llamados, Pablo le decía a los filipenses, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? Para que podamos eliminar, para que brillemos en medio de una generación maligna y perversa, en la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminares en el mundo. Y Jesús también decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorificarán los incrédulos a Cristo si no ven esa santidad en nosotros? ¿Cómo? Si soy sucio en los negocios, si engaño en los negocios, si no soy santo en mi trabajo, si no soy santo en mi matrimonio, si no soy santo en lo que veo, santo en lo que oigo, ¿cómo el mundo podrá ver? ¿Cómo el mundo vendrá a Cristo para glorificar al Padre si no ve santidad en nosotros? Y el hombre solo puede ser un santo y fiel cuando ve hacia la santidad de Dios, como hizo Isaías. Y al compararla con su propia vida, caiga de rodillas honestamente y reconozca su miseria, su suciedad, su pecado, su bajeza delante del Dios santo y puro. Y se dé cuenta que es solo una criatura pecadora, perdida, que solo merece condenación delante del Dios santo, que no tolera el pecado que él abriga en su vida. ¡Ay de mí, muerto soy!, dijo Isaías. No solo porque era de labios inmundos, ¿se acuerdan? Sino porque él habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Y todo esto le pasó al contemplar al santo, santo, santo. Y entonces esta persona tiene que clamar a Dios con todo su corazón, como lo hizo aquel hombre, aquel publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y es entonces cuando una persona va a Dios de esta manera, es entonces cuando Dios iluminará su mente para que pueda ver la gloria de Cristo en lo que Él hizo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, y caiga rendido a sus pies, llamándole mi Señor y mi Dios. Dios decía esto, o Isaías decía esto acerca de Dios, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Creo que en este mismo espíritu, en este mismo sentir de la predicación, vamos a celebrar la cena del Señor. Es un momento demasiado importante, demasiado digno, pero es un momento también de mucho respeto, de mucho temor. Vamos a celebrar la cena delante del Dios Santo, que ve tus pensamientos, que ve tu corazón y que ve tus intenciones.
una vida que va mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Una vida influenciada por un poder que llama a las cosas que no son como si fueran y de un poder que da vida a Dios. Es otra clase de vida. Aquella vida normal, aquel marco de las posibilidades humanas, es transformada, se convierte en algo totalmente nuevo cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor de la gloria.